señores, buenas tardes. Hoy, como todos los viernes, estamos aquí para hacer un programa interesante para ustedes. Esta semana han sucedido tantas cosas interesantes que sobran temas. Pero ustedes recordarán que el viernes pasado estuvimos aquí con Manuel Núñez y a la teleaudiencia le gustó mucho todas las cosas que dijimos. Manuel Núñez tiene, entre otras virtudes, la particularidad de que lo que habla es para que la gente lo entienda. No se usan palabras raras, no se usan expresiones que la gente no sabe lo que son. Bueno, es una especie de labor educativa, como deberían de ser casi todos los programas de televisión. Él sabe muchísimo de Haití, de todos los problemas de Haití. Uno de los graves problemas que hay aquí hoy en día es el asunto de la huelga médica. Y eso es particularmente serio por una razón muy sencilla. Hay un nuevo brote de cólera en Haití que está causando desastres. Le vamos a dar algunos datos y vamos a dejarle a Manuel que diga después lo que es eso y lo que viene y lo que puede venir. Señores, el cólera en Haití comenzó en octubre del 2010 a consecuencia de la contaminación del río Aquí Bonito. Todo el valle se contaminó porque el río estaba contaminado, porque recibió las aguas cloacales provenientes de un campamento de nepaleses que estaban allá como parte de la fuerza que tiene la ONU en Haití, supuestamente para apaciguar. Pero entre las cosas que les han enviado ya para apaciguarlo, fue que fueron allá y llevaron un brote epidémico del cólera que hasta ahora ha afectado a no menos de 770,000 infectados. En Haití todas las cifras que se dan siempre tienen un subregistro, porque allá ustedes saben que hay mucha gente que ni siquiera sabe contar. De manera que hay ese problema. 770,000 es más de 3/4 de millón de personas. A consecuencia de ese brote de cólera, el 7% se murieron. De manera que se murieron unas 9,200 personas. Este año ya van más de 6,000 casos. Ustedes saben que a dura pena llevamos 2 meses de este año. Originalmente se estimó que se necesitaban 2.200 millones de dólares para controlar la epidemia que le había llevado la ONU, bien sean los soldados nepaleses o la consecuencia de esa intervención de la ONU en Haití. Después de eso, resulta que de los 2.200 millones de dólares que estimaron ellos que costaría controlar la infección que ellos habían llevado al territorio haitiano, solamente aportaron el 13%. El 13% de los 2.200 millones de dólares, y en consecuencia no es mucho lo que ha hecho para erradicar esa enfermedad, ese aporte que hizo la ONU, y en consecuencia por eso hay ese problema hoy en día en Haití. Manuel, te tiro la bola, bueno, porque yo sé que tú sabes mucho de todo eso. Es una situación sumamente actual porque se está presentando el balance de varios años de cólera. Es un balance negativo y es un balance que llamaría a la reflexión a los dominicanos, porque en el momento mismo en que se habla de cólera, y yo recuerdo que se lo decía a un empresario del turismo que estaba iniciando negociaciones inducido por Bill Clinton para establecerse en Haití, para hacer una especie de réplica de su
enclave turístico en el este del país, en el sur de Haití, todo eso bajo palio de todas las negociaciones que lleva a cabo allí el señor Bill Clinton. Le decía de los peligros que entrañaba el tratar de empalmar la suerte turística de los dominicanos con ese destino de un turismo no placentero, porque el turismo que se hace en Haití es el turismo humanitario. Hay gente que le gusta ver morir a la gente y viajan por el mundo entero, a la desgracia, a la India, ¿cómo se llama esta? Calcuta, ¿verdad? Donde la gente muere cada 2 segundos. Hay gente que le gusta tocar al que va a morir y viajan y hacen labores de... Son morbosos. No, yo pienso que hay también gente que cree que se gana el cielo con eso. Es decir, que hay toda una tendencia religiosa también de gente que quiere asistir. Los hay sinceros y los hay morbosos, porque evidentemente no todos van, aunque van todos en comparsa, no todos van al Sagrado Santo, no es decir, al Monte Santo. O sea que hay mucha gente que va también por el morbo de ver morir a la gente, ¿no? Y de ver a la gente tirada en el suelo, en situaciones calamitosas, es decir, con el estómago afuera, es decir, todo ese tipo de cosas que son extremadamente mostrencas y que producen también mucha atracción, provoca un turismo de carácter humanitario. Pero en el caso nuestro no es el turismo, afortunadamente, que predomina en República Dominicana, sino un turismo placentero. Entonces, evidentemente que el intento de empalmar la suerte de la República Dominicana, la imagen de la República Dominicana, al turismo haitiano, como intentó hacer la señora esta, Bildruan, que intentó establecer una especie de multidestino en combinación con la bolsa turística dominicana, nos iba a contaminar el turismo con noticias terribles que podían afectar el turismo en la República Dominicana, porque si uno vende a la República Dominicana conjuntamente con Haití, como pretenden los haitianos y como pretenden algunos que desconocen las cosas del mundo, pues lo que vendría para el país sería una situación de caída, porque en la medida en que estos brotes se recrudecen, toman cuerpo, entran a las páginas con su camionada de muertos, ¿no? Es decir, y que son tirados a la humanidad para pedir, ¿no? Luego, posteriormente, pues eso nos perjudica enormemente, ¿no? Y además de eso, también está el hecho del contagio de nuestra propia población, que debe ser protegida. Solamente cuando se produjo el brote, Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública, que era entonces dirigido por el que hoy es ministro de Medio Ambiente, tomó medidas de cierto control fronterizo, por temor, justamente, aquí ha habido, creo que aquí hubo 300 y tantos muertos, la mayoría de origen haitiano, o sea, que eran los mismos haitianos que morían, pero también hubo muertos dominicanos, y eso, pues evidentemente, son noticias que perjudican enormemente la situación y ante las cuales hay que tomar medidas, porque no solamente está el cólera, es que Haití tiene el liderazgo del SIDA en América Latina, en todo el continente. De la tuberculosis. 10% en las ciudades más populosas y 5% en la zona rural. De la tuberculosis, parece que hay varias cepas de tuberculosis, algunas son más agresivas que otras, y allí están... Muy resistentes. Allí están las más resistentes porque como es un país donde no hay un aparato sanitario que controle eso, pues la gente se medio medica se medio medica, o sea que se medica a medias, ¿no? Y no se cura enteramente y los microorganismos, los vibriones, no sé si son vibriones, ¿no? Los vibriones se hace resistente al organismo que debe atacarlo. Y lo mismo ocurre con las hepatitis. Hay una serie de hepatitis que son transmisibles por el agua, por todo lo que son vectores, es decir, el agua, los insectos, los animales. Es decir, que es una situación de desastre sanitario, además de, naturalmente, de las enfermedades venéreas, que allí son como las gripes aquí, ¿no? Es decir, que están como la verdolaga, abundantísimas. Entonces, todo eso, que es una
digamos, una amenaza real a la salud de las personas, debería ser preocupación también de los dominicanos y sobre todo preocupación del país, porque como los sectores no están coordinados para tener una política con relación a Haití, pues hay gente que se toma libertades, como ocurre como esta gente que tienen el proyecto binacional, de querer desmantelar la frontera para construir allí una zona, comprar toda la tierra, ¿verdad? Es decir, que hay gente que tiene vocación familias que tienen vocación de terratenientes, son grandes terratenientes, grandes propietarios de tierra, proceden una porción del 20 o el 30% del país completamente, entonces en tierras, entonces comprar toda la tierra y luego convertir eso en una zona haitianizada con empleados haitianos y al servicio del capital transnacional y de los capitales procedentes de Haití, que son generalmente capitales non santos, ¿no? Que no proceden de una actividad comercial directamente en muchos casos, sino de actividades ilícitas. Incluso yo te quería comentar que se ha dado el caso recientemente de que en Luperón, una compañía de barcos ha hecho un puerto para pasar ahí, traer turismo de ese tipo, ¿no? Pero lo que no se ha dicho es que en Haití hay una zona, en la Badí, que se llaman ellos, en donde cogieron una playa, una zona, porque en Haití hay playas tan hermosas como las nuestras, porque siendo la misma isla. Entonces cercaron un territorio bastante extenso, pusieron ahí una serie de instalaciones que es a donde han estado yendo durante varios años todos esos barcos. Exacto, y bajan ahí el turismo, lo bañan en la playa, le preparan un almuerzo, pero todo eso está cercado y no dejan que los haitianos se metan en ese territorio. Eso está limitado, eso es nada más para consumo de las líneas de vapores que llevan eso. Bueno, el problema es que el turismo que se practica, en este caso, igual que en República Dominicana, es el llamado turismo de enclaves. En nuestro país tenemos varios enclaves, el enclave del este, ¿no? Donde hay varios, ¿no? Está Bayahíbe, Punta Cana, y luego está el enclave del norte, donde está Samaná, Puerto Plata, y el enclave del sur, que no ha sido desarrollado, que es la zona de Barahona y sus extensiones del sur profundo, que tiene un aeropuerto inclusive, en todos ellos hay un aeropuerto. El enclave del norte de Puerto Plata también, que es el enclave más antiguo. Sí, pero nosotros no excluimos a la población local de la posibilidad de ir al lugar, o sea, de que haya intercambio. Pero allá no los permiten, allá no permiten que los haitianos entren en ese enclave. No es que lo permitan, está hablando usted de un país donde hay una cantidad de secuestros, de asaltos, de inseguridad, de situaciones que pueden ser no buscadas por los promotores del turismo, como pueden ser contagios de personas, es decir, hay un montón de situaciones no previstas. De hecho, allí no hay la cantidad de habitaciones para recibir realmente, para hacer la comunicación entre los dos países de manera plena, porque ellos tienen quizás o sea, se está hablando de 2.800 habitaciones turísticas, en la República Dominicana hay más de 40.000. Entonces, hay más de 70.000 ahora. Más de 70.000, habían dicho oficialmente 40.000. O sea, el hecho es que todo eso plantea una situación de desarrollo distinto, que mucha gente entiende que los dominicanos deben transferirle a los haitianos, pero que en el caso de que lo hagan van a sufrir, como en todo, una gran decepción, porque pueden arruinar una industria que tiene 40 años de elaboración, de esfuerzo, y que es sin duda una de las admiraciones de los países que están en el entorno a la República Dominicana, de los países del Caribe, que dicen que la República Dominicana, en el único aspecto donde ha desarrollado una cierta capacidad, es en el turismo, porque en el aspecto de las exportaciones tradicionales ha habido una disminución. Se han reactivado las exportaciones de carácter minero, porque esto es un país de vocación minera y al parecer rico, ¿no? Porque tenemos minas de oro
minas de bauxita, minas de piedras que tienen cierto aprecio mundial, como el ámbar, es decir, el larimar, es decir, tenemos, se dice también, dice nuestro amigo Pellegrín, que tenemos además petróleo, ¿no? Es decir, que tenemos una vocación realmente de riqueza que no es únicamente agrícola. Y además tenemos a los dominicanos que están en el exterior, que envían sus remesas y que son, junto con el turismo y junto con algunos productos no tradicionales, la base de la economía dominicana. Yo te iba a decir que incluso hay muchas otras cosas que tú no has mencionado y que son curiosas porque hay unos grandes yacimientos aquí de minas de sal y de yeso, sí. Y esa sal ha sido un renglón de exportación en cantidad ingente para echarla en las vías de comunicación, en las calles, en los Estados Unidos, por la proximidad del mercado y por la abundancia que hay aquí de sal y de yeso. Incluso hay las calizas, las piedras calizas, que se han estado explotando y exportando gracias a tecnología que se ha desarrollado aquí muy curiosa. Por ejemplo, la cantidad de baldosas de caliza cortadas que son muy atractivas para los arquitectos y eso. Incluso es un factor de exportación también. Claro, sí, sí. Y hay muchas cosas de ese tipo. Yo lo que me pregunto, ojalá alguien nos pueda decir, es si el enclave este que se ha hecho en Luperón va a obviar el que se elimine la Abadí, o si la Abadí va a seguir siendo un punto donde antes iban los barcos, o hasta hace poco iban los barcos transatlánticos, esos que llevan ese turismo, porque no he oído más nunca en los últimos años hablar de ese enclave. No, lo que pasa es que, bueno, los turoperadores tienen unas rutas nacionales, ¿no?, que son las rutas del turismo dominicano. Lo que ha habido ha sido unas negociaciones que han hecho los propios haitianos con la República Dominicana para tratar de transferir una parte del turismo dominicano hacia Haití. Nosotros lo que hemos planteado es los riesgos que eso plantea para el turismo dominicano, porque ellos querían establecer un acuerdo turístico pleno de vender el destino de la isla de Santo Domingo como un destino conjunto. Evidentemente, si se hubiera producido eso, pues hubiera sido extremadamente negativo en este momento en que el cólera está en auge y al parecer invencible, ¿no? Por cierto que, hablando del cólera, hay un grupo de haitianos de Boston, del grupo del CRAN, creo, que hicieron una demanda a la ONU por $8.000 millones, porque las tropas de la MINUSTAH, las tropas internacionales, según ellos, fueron las que trajeron el cólera, y ellos demandaban a la ONU, es decir, cada afectado recibiría, según esos cálculos, en esa época habían 7.000 afectados, por cada muerto $500.000, y por cada afectado pues una cantidad de $10.000, una cosa así. Sí. Bueno, si hubiese sido al revés, que los que hubiésemos, si hubieran sido los dominicanos los que hubieran hecho esa reclamación y demás, pero ahí eso se va a quedar en sal y agua. Bueno, la reclamación se hizo ante el señor Ban Ki-moon, la hicieron varios organismos, y ellos pues evidentemente querían obtener dinero con esos muertos, ¿no? Es decir, pero si ellos mismos dijeron que $2.200 millones se necesitaban para paliar la enfermedad y nada más aportaron el 13% de eso, algo así como 300 millones. Imagínate tú con esas cifras. No, porque además los haitianos siempre utilizan este tipo de argumentos porque ellos usan la pobreza a la población como escudos humanos para obtener financiamiento, para obtener fondos, en el caso nuestro, para denigrar nuestro país, para acusarnos de todas las barbaridades habidas y por haber, y eso desde luego es parte de un mecanismo de victimización con el cual han obtenido pues cierto éxito, y lo emplean
como una arma arrojadiza, ¿no? Porque han ido hasta el caucus negro de los Estados Unidos con esas reclamaciones, han colocado, incluso personas que no tienen nada que ver con las víctimas, han colocado el rosario de cadáveres, el rosario de muertos, como una especie de baldón para tratar de fracturar la conciencia de las Naciones Unidas y obtener esa cantidad de dinero que están pidiendo para las víctimas. Manuel, como candidato y posible ganador a una diputación en las próximas elecciones, y como yo sé que tú eres conocedor no solamente de la política nacional sino también internacional, yo quería oír tu opinión sobre 2 o 3 cosas, como por ejemplo Trump y su candidatura en los Estados Unidos. También quiero oír tu opinión sobre el asunto internacional que ha habido con este señor que ayudó a que se fugaran los pilotos canadienses. Sí. Bueno, Donald Trump, al parecer, está ganando la batalla a los demás candidatos republicanos. Él no ha terminado todavía todo el panorama de la elección, porque todavía quedan muchos estados. Él lleva más de 2,000 y pico de voces a favor, y lo mismo ocurre con doña Hillary, ¿no? que al parecer también lleva una ventaja muy grande sobre el competidor segundo, que es Bernie Sanders. Como hubo un retiro en el caso demócrata de las demás candidaturas, es muy probable que la candidatura demócrata se imponga a Hillary, a menos que ocurra algo extraordinario en la elección de California, que tiene pues un peso enorme en la elección de los candidatos. Pero tal como se ven las cosas, si no ocurre nada en California, Hillary va a ser la candidata demócrata. Y en el caso de Donald Trump es un personaje que tiene que ha sido en cierto modo caricaturizado por toda la prensa norteamericana. Es decir, que hay una situación porque no está, no corresponde al pensamiento políticamente correcto que llaman allí, que es una forma de lenguaje único, de pensamiento único, mediatizado siempre, ¿no? Y entonces él pues ha sido extremadamente sincero, extremadamente altisonante en algunos casos, y eso pues le ha granjeado el menosprecio de los grandes organismos de prensa que son creadores de imágenes también, y de una parte del Partido Republicano que entiende que este hombre con esas situaciones tan extremistas no va a ganar las elecciones. Sin embargo, al parecer sus declaraciones, mientras más se vuelve altisonante, pues más triunfo obtiene. Yo estoy totalmente atraen a sorprendido mucha gente de que la gente pues ya está un poco harta del lenguaje de la hipocresía y que quiere una cierta sinceridad, y es probable que se enfrente el señor Trump a Hillary Clinton. Manuel, vámonos a subir allá arriba para comerciales. Vamos a poner el teléfono nuestro cuando regresemos. Si alguien quiere hacer algún comentario o quiere hacernos alguna pregunta de algo que le inquiete o que quiera saber y podemos contestar, lo haremos con mucho gusto. Así que enseguida regresamos. Adelante. Señores, aquí estamos de regreso con todos ustedes. Nosotros quisiéramos que quedaran como 2 horas para hablar de tantas cosas, pero desgraciadamente tenemos un tiempo limitado, así que yo le digo a Manuel, vamos a hablar ahora de Lula. Sí, efectivamente, Lula ha sido detenido esta mañana en su casa, su hijo Luliño, su esposa, sus computadoras están intervenidas. Está detenido por el mismo caso por el cual se encuentra detenido João Santana. Es decir, es todo el entramado de Odebrecht y Petrobras, ¿no? Y al parecer hay una cantidad de pruebas, de evidencias que lo implican. Por eso esta detención de Lula para que declare no es declarando como testigo,
es como imputado. El expresidente de Brasil, Enrique Cardoso, acabo de ver hace una hora unas declaraciones que dio diciendo que Lula era culpable de todo lo que se había hecho y en cierto modo exculpaba a Dilma, ¿no?, de las operaciones, pero hay varias operaciones porque el lunes pasado la revista Época de Brasil, que es la más importante, publicó un extenso reportaje con una enorme cantidad de documentación de lo que ha ido saliendo del sumario. Y en esa documentación está también el caso de la República Dominicana, que es el que a nosotros puede interesarnos, ¿no?, porque evidentemente este caso implica a 5 países. El señor Joao Santana fue asesor de 5 presidentes, asesor de Chávez, asesor del presidente de Panamá, Martinelli, asesor del presidente de Angola, Dos Santos. Y en la operación de Angola, que es muy parecida, según dice Época, a la operación de la República Dominicana, Lula viajó a Angola con un viaje pagado por Odebrecht, ¿no? Viajó junto con Joao Santana, presentó a Joao como su asesor de campaña porque él venía presentado por los presidentes. Joao entró en la campaña de Dos Santos, que tiene ya 30 años en el poder, pero bueno, se estaba religiendo una vez más. Una vez más, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues, la Odebrecht consiguió contratas en Angola por más de 1.200 millones de dólares, ¿no? En la trama, pues Lula recibió unos 8 millones de dólares, según dice la propia revista Época, por esas operaciones de flirteo, de cortejar a esos presidentes y de ser un poco el traficante de todas esas operaciones. Esto es importante porque hasta ahora había habido una resistencia a tratar de implicar al expresidente Lula, porque Lula es un hombre de izquierda. Sabe que la izquierda acaban de salir de la sacristía, ¿no? Y tiene toda una fama de santurrones, o sea, tienen el monopolio de la compasión, el monopolio de la honestidad, y se bañan con agua bendita, ¿no? Entonces, evidentemente, la gente se olvida que son seres humanos y que también en los países donde gobierna la izquierda hay ladrones, estafadores y gente que hace la maldad, o sea, que no es el reino de los cielos, ¿no? Y que son corruptibles como muchos otros. Que son corruptibles y que son corruptibles y ocultan la corrupción, porque en otros lugares por lo menos se dice, ¿no? Estos tienen una fama de ocultarla y de esconderla debajo de la alfombra. Pues bien, este señor, el Lula famoso, pues ya se le quitó la protección que tenía de que era un dirigente obrero, incapaz de tirar una piedra en el agua, ¿no? Es decir, incapaz de hacer un acto de corrupción. De un acto de corrupción, y evidentemente las pruebas son tan abrumadoras, sobre todo en la sobrevaluación que hubo en Angola, que fue una sobrevaluación enorme. Entró igualmente Lula a ser el intermediario con el banco que financió las obras en Angola, que fue el Bandex, ¿no? Y de ahí, pues, de Angola llegaron a República Dominicana 16 millones de dólares que Joao Santana transfirió a Brasil. Operación que aquí tampoco fue revisada, porque no había ningún tipo de revisión. El señor Santana tenía aquí la compañía Polis Caribe. La compañía Polis Caribe hizo varias operaciones en la República Dominicana, no figura en el registro de contribuyentes, o sea que se sabe que si usted hace una operación económica, sí, tiene que pagar el 25%, ¿no? Pues no figura este señor. O sea, no, ¿y tú crees que él iba a venir aquí a contribuir con impuestos de la República Dominicana de un dinero que se habían cogido en otro sitio? Bueno, pero son expertos en evasión. Porque también en República Dominicana hizo una cantidad de operaciones, porque aquí no estaba haciendo labor de caridad, es decir, eran negocios. O sea que evidentemente aquí hay un montón de operaciones que ha hecho esa compañía, y por esas operaciones hechas en República Dominicana, en las cuales tiene competidores, porque hay otras compañías dominicanas que hacen lo mismo que hace este señor,
y pagan sus impuestos, ¿no? Y pagan sus contribuciones. No figura eso, o sea que hay una violación a la ley desde ese punto de vista. Pero además hay otra cuestión, y es el hecho de que la señora Mónica Moura dice que los honorarios de ellos los transfirieron a Suiza, a una cuenta en Suiza. Los honorarios obtenidos en República Dominicana. Tampoco sobre esos honorarios figuran el pago de impuestos. Es decir, lo que al país podría incrementarle en este caso es, como este señor era el asesor de imagen del presidente de la República, y el mismo presidente dijo que era importantísimo, o sea que tenía aquí a su compañía, y los miembros de su compañía, al país le inquieta y le interesa saber de dónde se le pagaba a este señor. Si se le pagaba de los fondos del Estado, lo cual sería ilegal porque no trabajaba para el Estado, sino para un candidato. O si se le pagaba de los fondos del partido. O sea, eso es una pregunta interesante para aquellos que quieran... ¿Tú crees que habrá respuesta a esa pregunta? Bueno, hubiera habido... La pregunta hay que hacerla, y sería factible hacerla, si en este país hubiera periodismo. O sea que evidentemente hay una especie de relaciones públicas que son capaces de las más estrambóticas reflexiones para ocultar la verdad. O sea que hay una... Yo diría que en muchos casos cuando se le preguntan a las personas, y he oído a varios comentaristas que pueden perfectamente competir con el antiguo Mario Moreno, el famoso Cantinflas, ¿no? En su famosa película aquella del señor... Por la cantidad de malabares... el señor diputado, pero eso no tiene nada que ver contigo. No, claro que no. No, pero yo digo por la cantidad de malabares verbales que hacen. Se le ha dicho es que hoy en día Lula está preso, y uno de los casos que cita el juzgado de Brasil, de Curitiba, que es el que tiene la operación, y que habla de las operaciones de Bandés que Lula estaba diligenciando, era que en la República Dominicana Lula había venido al país a diligenciar lo de las plantas de Punta Catalina, plantas que al parecer, al compararlas con otras plantas en el mundo y con la que ofrecían los chinos, fue sobrevaluada en $1.000 millones, ¿no? Y que el Lula había sido el que estaba dirigenciando esa operación, pero que Bandés inmediatamente ocurrió que al momento en que se le concedió a esa compañía de Odebrecht la construcción de Punta Catalina, entraba en prisión por corrupción, por lavado y por una serie de operaciones parecidas a esta, el señor Marcelo Odebrecht y el Banco de Brasil. El Bandés, dice el reportaje, el Banco de Brasil suspendió la emisión del dinero. O sea que evidentemente estamos ante una situación extremadamente importante desde el punto de vista periodístico. Ojalá que la prensa dominicana se interese por las cosas que se dicen en otros sitios de la República Dominicana. Manuel, se nos acabó el tiempo y se nos quedó la embajada norteamericana con las explicaciones que han dado sobre la educación sexual. Sí, la promoción de la educación sexual, de la educación homosexual en las escuelas por parte del embajador norteamericano, sí. Lo cual evidentemente es un acto de ilegalidad, pero creo que podemos en otra ocasión ampliar bastante porque hay bastante documentación sobre eso. Entonces, gracias por haber venido y me complace compartir esta hora. Esta hora no, esto es una media hora. Aquí estamos contigo. Señores, que tengan un feliz fin de semana. La semana que viene, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes comentando las cosas que suceden en el mundo. Buenas tardes.